Si has hecho clic porque quieres entender cómo un talento gigantesco pudo convivir durante décadas con una autodestrucción constante, y por qué el alcohol terminó pasando la cuenta, este vídeo te va a llevar exactamente a ese punto. Porque la historia de Daniel Santos no es la de una caída repentina. Es la de una espiral larga, visible y aceptada. Daniel Santos no fue un artista discreto ni contenido. Desde el inicio, su figura estuvo asociada al exceso, al carácter fuerte, a la intensidad emocional. Su vida personal y su vida artística avanzaron siempre al límite, sin zonas grises. Esa forma de vivir no apareció con la fama. Venía de antes. Desde joven, Daniel Santos mostró una personalidad marcada por la impulsividad, el descontrol emocional y una relación conflictiva con la autoridad. No encajaba fácilmente en estructuras rígidas. No toleraba bien los límites. Y esa rebeldía, que en otros contextos habría sido un problema, en el mundo artístico se convirtió en parte de su atractivo. Su voz tenía fuerza, pero también tenía rabia. Su interpretación no era técnica fría, era desgarro. Ese desgarro conectó con un público que reconocía en él algo auténtico. Daniel Santos no cantaba desde la corrección. Cantaba desde la herida. Y eso lo volvió inolvidable. Pero esa misma intensidad que alimentaba su arte también alimentaba sus excesos. El alcohol no fue un elemento externo que llegó después. Fue parte de su entorno desde muy temprano. En un contexto cultural donde la bohemia, la noche y el consumo eran vistos como parte del folclore artístico, beber no solo era tolerado, era celebrado. Daniel Santos no bebía en secreto. Bebía a la vista de todos. Y eso es clave para entender su historia. Porque cuando un comportamiento autodestructivo se normaliza socialmente, deja de percibirse como un problema. Se convierte en identidad, en marca, en relato. El alcohol no era solo una sustancia en su vida. Era un símbolo. De rebeldía, de masculinidad, de intensidad emocional, de libertad mal entendida. Ese símbolo fue reforzado por la fama. A medida que Daniel Santos crecía como figura musical, su carácter bohemio se convertía en parte del mito. Las anécdotas, los excesos, los episodios de descontrol se contaban como historias pintorescas, no como señales de alarma. La industria no tenía incentivos para frenar nada. El público no pedía moderación. Y él no buscaba límites. El talento sostenía todo. Mientras su voz seguía intacta, mientras su presencia seguía llenando espacios, nadie veía razones para intervenir. El alcohol era un acompañante constante, pero parecía no afectar lo esencial, su capacidad artística. Ese fue el gran engaño. Porque el cuerpo siempre registra lo que la fama disimula. Durante años, Daniel Santos mantuvo una productividad impresionante. Grabaciones, presentaciones, giras. El ritmo no bajaba. Y cada noche, el alcohol seguía ahí. No como escape puntual, sino como rutina. No se trataba de una fase. Era una forma de vida. Y cuando una forma de vida gira en torno al exceso, el desgaste es inevitable. Solo es cuestión de tiempo. Pero el tiempo, al principio, juega a favor del mito. Hace creer que no hay consecuencias. Que algunos cuerpos resisten más. Que algunos talentos son inmunes. Daniel Santos parecía uno de ellos. Esa percepción reforzó la negación. Tanto la suya como la del entorno. Si seguía cantando, si seguía funcionando, ¿qué problema había? Ese razonamiento es devastador. Porque confunde rendimiento con salud. Confunde éxito con estabilidad. Confunde resistencia con invulnerabilidad. La relación de Daniel Santos con el alcohol no fue un secreto ni una lucha privada. Fue pública, abierta y celebrada. Eso hizo que el deterioro avanzara sin oposición. Nadie intentó detenerlo en serio. Nadie quiso ser el aguafiestas del mito. Y el propio Daniel Santos tampoco parecía interesado en cambiar. El alcohol formaba parte de su identidad. Renunciar a él habría significado renunciar a una parte de sí mismo. A la imagen que el mundo había construido, y que él había aceptado. Esa fusión entre persona y exceso es peligrosa. Porque cuando el problema se convierte en identidad, dejarlo se siente como desaparecer. Con el tiempo, las señales comenzaron a aparecer. No de golpe. No de forma escandalosa. Pequeños episodios. Problemas de salud. Cambios en el estado físico. Advertencias que se diluían entre conciertos y aplausos. El cuerpo empezó a pasar factura. Pero la cuenta aún no estaba completa. En el siguiente bloque vamos a profundizar en el ascenso definitivo de Daniel Santos, cómo la fama consolidó su relación con el alcohol y por qué ese estilo de vida se volvió prácticamente imposible de abandonar.
Porque algunas caídas empiezan precisamente cuando todo parece estar en su mejor momento. El ascenso definitivo de Daniel Santos consolidó no solo su lugar en la música latinoamericana, sino también la forma en que su vida personal quedó atrapada dentro del mito que él mismo ayudó a construir. La fama no corrigió sus excesos, los legitimó. A medida que su nombre se hacía imprescindible, el margen para cuestionar su comportamiento se reducía. El éxito operaba como blindaje. Mientras el público respondiera y la voz siguiera siendo reconocible, todo lo demás parecía secundario. La industria aprendió a convivir con su carácter impredecible. Cancelaciones, retrasos, conflictos, nada de eso lograba opacar el impacto de su figura artística. El talento compensaba los costos. Y cuando el talento compensa, el sistema se adapta en lugar de intervenir. El alcohol pasó de ser un acompañante habitual a convertirse en una constante estructural. No era algo que se escondiera ni se intentara disimular. Estaba integrado a su rutina, a su imagen pública, a la narrativa que lo rodeaba. Ese detalle es crucial. Cuando el exceso se vuelve parte del personaje, deja de verse como un problema. Daniel Santos encarnaba la bohemia. El artista intenso, nocturno, desbordado. Un arquetipo que durante décadas fue celebrado en la cultura popular. Ese arquetipo no solo toleraba el alcohol, lo exigía. Beber era coherente con el personaje. No beber habría sido una traición al mito. Esa lógica atrapó a Daniel Santos en una identidad de la que era difícil escapar. No se trataba solo de dependencia física. Se trataba de una dependencia simbólica. El alcohol sostenía la imagen que el público esperaba ver. Y el público esperaba verla siempre. A medida que pasaban los años, esa expectativa se volvía más pesada. La edad avanzaba, pero el ritmo no disminuía. El cuerpo empezaba a resentir décadas de abuso, pero el calendario seguía lleno. El descanso era un lujo. La moderación, una amenaza al personaje. El alcohol seguía siendo la solución rápida. Para el cansancio. Para la tensión. Para la frustración. Para el silencio después del escenario. Lo peligroso de este ciclo es que no hay un punto claro de ruptura. Todo ocurre de forma progresiva. Cada noche se parece a la anterior. Cada exceso se justifica con el éxito. Cada señal de alerta se minimiza. El cuerpo aguanta, hasta que deja de hacerlo. En este punto, la relación de Daniel Santos con el alcohol ya no podía separarse de su identidad artística. No era un problema que hubiera que resolver. Era parte de él. Y cuando algo se define así, intervenir se vuelve casi imposible. Ni el entorno ni el propio artista parecían dispuestos a plantear un cambio real. Cualquier intento habría implicado redefinir la carrera, la imagen, el vínculo con el público. Demasiadas pérdidas potenciales. Así, la espiral continuó. Los problemas de salud comenzaron a ser más frecuentes. No siempre públicos. No siempre reconocidos. Episodios que se manejaban en privado, se resolvían de forma provisional y se ocultaban tras nuevas presentaciones. El alcohol ya no solo acompañaba. Dominaba. La tolerancia aumentó. Las consecuencias físicas se acumulaban. El cuerpo enviaba señales cada vez más claras, pero la lógica del éxito seguía imponiéndose. Mientras Daniel Santos podía subir a un escenario y cantar, todo lo demás parecía negociable. Ese es el error central de esta historia. Porque el cuerpo no negocia indefinidamente. Registra. Acumula. Y cuando finalmente pasa la cuenta, lo hace sin aceptar aplazamientos. En el siguiente bloque vamos a entrar en el deterioro físico, las enfermedades, los límites que comenzaron a aparecer y cómo el alcohol dejó de ser solo un símbolo para convertirse en el principal factor de su caída. Porque hay excesos que pueden convivir con el talento. Hasta que el cuerpo decide lo contrario. El deterioro físico de Daniel Santos no apareció de forma súbita ni espectacular. Fue, como casi todo en su vida, progresivo, acumulativo y profundamente ligado a una rutina que nunca se detuvo. El alcohol, que durante años había sido un acompañante normalizado, comenzó a cobrar un precio que ya no podía ocultarse detrás del escenario. El cuerpo empezó a fallar en aspectos básicos. La energía no era la misma. La recuperación se volvía más lenta. Los episodios de malestar dejaban de ser excepcionales y pasaban a formar parte del día a día. Pero, incluso entonces, la respuesta no fue un replanteamiento profundo, sino ajustes para seguir adelante. Ese patrón se repite una y otra vez en historias de autodestrucción sostenida. Cuando la vida está organizada alrededor del exceso, la solución nunca es detenerse, sino compensar. Compensar con más alcohol para anestesiar. Compensar con descansos breves. Compensar con excusas.
Daniel Santos había construido su carrera sobre la intensidad. Y reducir esa intensidad parecía, para muchos, equivalente a apagarlo. Nadie quería ver a un Daniel Santos moderado, contenido, disciplinado. El mito exigía lo contrario. Esa exigencia no provenía solo del público. También estaba internalizada. El propio Daniel Santos parecía asumir que su valor estaba ligado a esa imagen desbordada. Cambiarla habría sido admitir una derrota personal y artística. Así, incluso cuando la salud se deterioraba, la espiral continuaba. Las enfermedades comenzaron a acumularse. Problemas físicos que, en otras circunstancias, habrían obligado a un alto inmediato. Pero en su caso, se gestionaban como obstáculos temporales. Se trataban. Se parcheaban. Se ignoraban. El alcohol seguía siendo parte de la ecuación. No como celebración ocasional, sino como elemento estructural de su vida cotidiana. A esa altura, ya no se trataba solo de dependencia emocional o social. El daño orgánico avanzaba. El cuerpo ya no podía metabolizar los excesos como antes. La edad, sumada a décadas de abuso, hacía que cada consumo tuviera consecuencias más graves. Pero la costumbre pesa más que la advertencia. Ese es el momento en que la autodestrucción deja de ser una elección consciente y se convierte en una inercia. Daniel Santos no parecía buscar el colapso. Simplemente no sabía, o no podía, vivir de otra manera. Su identidad estaba demasiado ligada a ese ritmo. El alcohol no era un escape puntual, era la forma de sostenerse. Las señales eran claras para quien quisiera verlas. Pérdida de fuerza física. Episodios de deterioro visible. Cambios en el comportamiento. Pero el entorno seguía operando bajo la lógica de siempre. Mientras pudiera cumplir, todo lo demás era secundario. Ese abandono silencioso es uno de los aspectos más duros de esta historia. No hubo una intervención real. No hubo un límite impuesto desde fuera. No hubo alguien dispuesto a asumir el costo de detener la maquinaria. La industria había aprendido a convivir con el exceso. Y cuando se aprende a convivir, se deja de cuestionar. El deterioro avanzó hasta afectar lo esencial. Ya no se trataba solo de rendimiento artístico, sino de supervivencia. El cuerpo empezaba a fallar en funciones básicas. El daño acumulado era demasiado profundo para revertirse con soluciones parciales. En ese punto, la caída se volvió inevitable. El alcohol había dejado de ser un símbolo de bohemia para convertirse en un factor directo de destrucción. El mito ya no protegía. Al contrario, impedía ver la gravedad del problema. Y cuando finalmente el colapso se hizo evidente, ya no había margen para corregir el rumbo. No porque faltaran advertencias, sino porque habían llegado demasiado tarde. En el siguiente bloque vamos a adentrarnos en la caída final, el momento en que la salud se quiebra definitivamente, la pérdida de control se hace total y el cuerpo, finalmente, pasa la cuenta. Porque hay excesos que pueden sostenerse durante años. Pero ninguno puede sostenerse para siempre. La caída final de Daniel Santos no tuvo un instante preciso que pudiera señalarse como el comienzo del fin. Fue la consecuencia lógica de una vida sostenida durante demasiado tiempo sobre una base frágil. El alcohol, que durante décadas había sido tolerado, incluso celebrado, terminó imponiendo sus propias reglas. Cuando la salud se quebró de forma definitiva, ya no había margen para la negación. El cuerpo dejó de responder. Las señales, que durante años habían sido ignoradas o minimizadas, se volvieron imposibles de ocultar. El deterioro ya no era un problema privado, era una realidad evidente. En ese punto, la pérdida de control fue total. Daniel Santos ya no podía sostener el ritmo que había definido su vida. Las presentaciones se volvieron esporádicas. Los compromisos se redujeron. La figura indestructible comenzó a mostrar grietas profundas. Y con esas grietas, el mito empezó a desmoronarse. Ese desmoronamiento fue especialmente duro porque no había un plan alternativo. Toda su identidad estaba construida alrededor del escenario, la noche y el exceso. Cuando eso desapareció, quedó un vacío difícil de llenar. La transición hacia una vida más contenida no fue una elección consciente. Fue una imposición del cuerpo. Y cuando el cuerpo impone límites, lo hace sin negociar. Las consecuencias del alcoholismo crónico comenzaron a manifestarse con mayor severidad. Problemas físicos acumulados durante años se hicieron presentes de forma simultánea. El organismo, agotado, ya no podía compensar. Cada día se volvía una lucha. En ese contexto, la soledad se hizo más evidente. El entorno que había acompañado el éxito se fue diluyendo. No por maldad explícita, sino por incapacidad de lidiar con la fragilidad. La figura desbordada era atractiva.
La figura vulnerable no tanto. Ese abandono silencioso es una constante en muchas historias de caída. Mientras hay brillo, hay compañía. Cuando aparece la debilidad, el círculo se reduce. Daniel Santos enfrentó ese proceso con la misma intensidad que había marcado su vida. No hubo una narrativa de redención clara. No hubo un relato de superación que pudiera compensar la caída. Hubo, más bien, una aceptación amarga de las consecuencias. El alcohol había pasado de ser compañero a verdugo. Las opciones eran limitadas. El daño físico era demasiado profundo para revertirse completamente. Las decisiones tomadas durante décadas no podían deshacerse en los últimos años. El cuerpo, finalmente, presentó la cuenta completa. Ese momento no fue espectacular. No hubo un colapso público que captara titulares masivos. Fue una caída progresiva, casi íntima, lejos de los grandes escenarios que habían definido su vida. Y esa intimidad hizo que la tragedia pasara, en parte, desapercibida. El público seguía recordando al mito, no al hombre que luchaba con las consecuencias de sus excesos. La imagen pública se congeló en el pasado. El presente, con su deterioro y su fragilidad, quedó fuera del relato colectivo. Eso profundizó la desconexión. Daniel Santos había sido una figura omnipresente. De pronto, se volvió una ausencia. No una ausencia glorificada, sino una desaparición lenta del centro de la escena. Y esa transición fue tan dura como el deterioro físico. La caída no fue solo corporal. Fue identitaria. Cuando el alcohol dejó de sostener el personaje, no quedó mucho más a lo que aferrarse. El talento seguía ahí, pero el cuerpo ya no podía acompañarlo. La voz, la presencia, la energía, todo estaba condicionado por décadas de abuso. En ese punto, la historia ya no tenía giros posibles. El desenlace era una cuestión de tiempo. En el último bloque vamos a cerrar esta historia analizando el final de Daniel Santos, que dejó su vida marcada por el exceso, como se recuerda hoy su legado y que nos dice su caso sobre la relación entre fama, autodestrucción y límites físicos. Porque algunas vidas no se rompen de golpe. Se desgastan hasta que ya no queda nada que sostener. La vida de Daniel Santos no terminó con un acto dramático, ni con un escándalo final que pudiera resumirlo todo. Terminó como terminan muchas historias marcadas por el exceso, con el cuerpo agotado, la energía extinguida y una cuenta que ya no admitía aplazamientos. El alcohol, que durante décadas había sido parte inseparable de su identidad, terminó imponiendo el desenlace. No de forma repentina, sino como consecuencia lógica de una vida vivida sin frenos. El daño no apareció de golpe. Se acumuló. Se normalizó. Se ignoró, hasta que ya no pudo sostenerse más. Cuando el final se acercó, Daniel Santos ya no era el mito indestructible que el público recordaba. Era un hombre marcado por años de abuso, enfrentando las consecuencias de decisiones que habían sido celebradas mientras funcionaban. Ese contraste es clave para entender su historia. Durante mucho tiempo, su relación con el alcohol fue vista como parte del folclore, como una excentricidad tolerable, como una muestra de carácter. Esa mirada romantizada impidió ver el problema real. La autodestrucción sostenida no deja de ser autodestrucción solo porque esté envuelta en talento. El cuerpo de Daniel Santos pasó la cuenta completa. Y cuando lo hizo, no hubo manera de negociar. Las enfermedades, el deterioro físico y la pérdida de control marcaron el cierre de una vida que había sido intensa hasta el límite. No hubo una redención tardía que reescribiera el relato. No hubo una recuperación milagrosa. Hubo consecuencias. Y eso es lo que vuelve su historia incómoda. Porque obliga a cuestionar el modo en que la fama y el éxito pueden blindar comportamientos destructivos. Obliga a preguntarse cuántas veces el talento ha sido usado como excusa para no intervenir. Cuántas veces el aplauso ha servido para silenciar las señales de alarma. Daniel Santos no fue destruido por un solo error. Fue el resultado de una suma de excesos sostenidos durante décadas. Excesos que fueron visibles, comentados y, en muchos casos, celebrados. Nadie podía decir que no lo sabía. Pero nadie lo detuvo. Esa falta de límites es una responsabilidad compartida. Del entorno. De la industria. De una cultura que confunde intensidad con grandeza y bohemia con autenticidad. El legado de Daniel Santos es complejo. Musicalmente, su influencia es indiscutible. Su voz, su estilo y su impacto siguen siendo referentes. Pero su vida también deja una advertencia clara. El cuerpo no distingue entre mito y realidad. Puede resistir durante un tiempo. Puede aguantar más de lo que parece posible. Pero siempre, tarde o temprano, pasa la cuenta. Su historia muestra que el éxito no protege del deterioro.
que la fama no cura la dependencia, que el talento no vuelve invulnerable a nadie, y que normalizar el exceso es una forma lenta de abandono. Hoy, Daniel Santos es recordado como una figura esencial de la música latinoamericana. Pero detrás de ese recuerdo hay una historia que no debería repetirse sin reflexión. Una historia que expone los límites reales del cuerpo y el precio de vivir permanentemente al borde. Porque hay artistas que se consumen rápido, y otros que se consumen lentamente, hasta que ya no queda nada más que recordar.